Y estamos de vuelta con más información y como todos los viernes ha llegado el momento de presentar el segmento de Habla y Escribe Bien por Einar Valdés López. Buenas noches, Einar. Muy buenas noches, Natalie, Edward, a nuestros televidentes. Qué gusto estar un viernes más con ustedes en este segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Los invito, por supuesto, a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés, Einar con I, Valdés con S, en Instagram, TikTok, también en X y Facebook. Y lo prometido es deuda. Ya la semana pasada adelantábamos de qué íbamos a hablar esta semana, uno de los temas de esta semana. Y les pregunto a ustedes, que creo que se saben la respuesta, ¿qué significa PTY? Natalie y Edward. Estamos hablando de Ciudad de Panamá y más que Exacto. nada es una abreviatura utilizada en el mundo de la aviación. Qué respuesta tan técnica, me parece muy bien, ¿ah? Excelente, estás preparada y sabías perfectamente lo que significaba. Y tu significado es correcto, tal cual lo has indicado. Vamos a proyectar precisamente lo que hemos investigado de las siglas PTY y en este caso, como bien lo indicas en Natalie Madrid, PTY son las siglas que hacen abreviatura de Panama City. PTY, y en Aeronáutica Internacional identifican directamente al aeropuerto de Tocumen. Para quienes viven en Panamá, este término es de uso diario y habitual al hacer referencia a la ciudad. Basados en esta explicación, solo se debería utilizar para señalar la ciudad de Panamá o el Aeropuerto Internacional de Tocumen. No debe aplicar para otros lugares del país. Nótese que estas siglas están en inglés. Y como bien señala la explicación que hemos brindado aquí, solo hace referencia a la ciudad de Panamá, es decir, al distrito de Panamá compuesto por 26 corregimientos. Basados en esta explicación, solo debe utilizarse aquí. He visto la utilización de estas siglas en partes del interior del país. No corresponde. PTY no es una marca o algo que identifique al país como tal, sino solamente a la ciudad de Panamá o en su defecto al Aeropuerto Internacional de Tocumen, que está identificado con estas siglas, porque cada aeropuerto del país tiene su identificación. Por ejemplo, creo que el aeropuerto de David es la sigla de AV, me parece, y el aeropuerto de Albrook también tiene otras siglas que no GLB. corresponden. Exacto, GLB, que no corresponden a PTY. PTY es Aeropuerto Internacional de Tocumen o Ciudad de Panamá. Así que su utilización fuera de esta zona es incorrecta. Y de hecho utilizan a veces los souvenirs de una mala manera porque Sí. hacen referencia a Panamá completo, como I Love PTY, que he Exacto. visto muchos souvenirs en lugares turísticos del país y esto es incorrecto. Es incorrecto, solamente se hace referencia a Ciudad de Panamá, no debería aplicar para otras regiones del país. Así es. Y bueno, ahora vamos con un tema súper interesante que ha sido tendencia durante las últimas semanas en las redes sociales. Lo vi en TikTok, por ejemplo, y me llamó mucho la atención porque incluso yo desconocía este tema y vamos a proyectarlo a continuación. La única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir. ¿Cuál es? Es algo curioso, ¿no? ¿Cómo podemos pronunciar una palabra y no la podemos escribir? ¿Ustedes habían escuchado esto, Natalie y Edward? La No, verdad es que no. no, yo tampoco, la verdad. Yo tampoco, antes de ver este video en TikTok, ni me imaginaba que esto fuera posible. Pero sí, es posible y la RAE lo ha explicado, que en español tenemos una palabra de las miles que existen que podemos pronunciar, pero no podemos escribir porque no hay una forma adaptada a las reglas de la buena ortografía y de la gramática que aplique para escribir esta palabra. ¿Qué les parece? Interesante. ¿Cuál sería? Bueno, ahí vamos a proyectarla. La única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir es el imperativo de salirte. Así lo ha confirmado la propia Real Academia Española y la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. Nótese el término imperativo.
que es, vamos a explicarlo en la siguiente gráfica, por supuesto, para que la gente entienda. Aquí a veces utilizamos palabras técnicas porque son necesarias utilizarlas, pero también debemos explicar en qué consiste. ¿Qué es el imperativo? El imperativo es un modo del español que se utiliza para dar órdenes, hacer peticiones o hacer propuestas a una o más personas de forma directa. Si yo te digo, Natalie, habla por favor, eso es una orden, es una petición. Esa es una forma imperativa de utilizar el verbo hablar. Pues a eso se refiere la RAE con el imperativo de salirte. ¿Y qué es un pronombre enclítico? Más adelante vamos a verlo. Los pronombres enclíticos son aquellos que van unidos como sufijo, es decir, al final a un verbo, y ahí están los pronombres enclíticos que existen. Está el pronombre me, te, también el pronombre se, el pronombre lo, los, la, las, le, les y os, para que éste pueda desempeñar una función. Por ejemplo, el verbo dar. Si yo te digo, Natalie, dame comida, por ejemplo, ese me que se le agrega al da es el pronombre enclítico para este verbo. ¿Se entendió la explicación? Sí. Perfecto, es así. Por ejemplo, háblale a Edward. Ese le que va al final de habla es el pronombre enclítico para ese verbo. Y esto es muy importante explicarlo porque esto es lo que está llevando a esta palabra que se pueda pronunciar, pero que no se pueda escribir. Y vamos a ver precisamente esa explicación de por qué pasa esto. En el caso de la palabra en cuestión, está compuesta por la palabra sal, del verbo salir, y el pronombre enclítico le. De esta combinación aparece sal-le, sale al paso o sale con excusas. Y nótese que se coloca un guión para identificar dónde está el problema, que se puede decir pero no incluir en un texto según las normas ortográficas. ¿Qué pasa en este caso si yo le quito el guión? ¿Cómo se pronunciaría? Se pronunciaría salle, que no corresponde a lo que queremos decir con la palabra sale. Y el guión tampoco es correcto. Imagínense ustedes qué problema que tenemos aquí con esa palabra que podemos pronunciar, pero no podemos escribir. Vamos a ampliar un poco esta explicación que hemos estado dando con la siguiente gráfica sobre este tema. Porque las grafías sale con un guión en el medio o salle serían incorrectas por dos razones. Si se escribiese junto forma la palabra salle, que se pronuncia distinto por la doble L y pierde su sentido inicial. Si se escribe separado tampoco es correcto, ya que las normas actuales no permiten el guión. ¿Qué les parece? Qué curioso, ¿no? Que tengamos en español una palabra que podamos pronunciar, pero que no podamos escribir. Así de complicado es nuestro idioma. Sí. Lo más curioso también es que la utilizamos muy cotidianamente y no teníamos, al menos en mi caso, idea de que no se puede escribir como tal. Entonces, la verdad que muchísimas gracias, Einar, por esta palabra y por aclarárnoslas hoy, porque sin duda alguna, pues, da esa motivación de que el español es tan amplio que muchas veces nos centramos en algunas palabras y como ya has dicho en reiteradas ocasiones, para cada cosa hay una palabra en nuestro idioma. Mira que en este caso yo me quedé loco y sin ideas, como dice la doctora Ana María Polo, porque ¿cómo es posible? Y yo pudiese pensar, yo sugiero que, considerando que la L se repite, suprimamos una y dejemos la E, pero aparentemente tampoco es correcto. Debería ser de la forma sale con doble L, pero no la podemos escribir así porque se pronuncia como salle. Pero la Real Academia Española ha dado una recomendación frente a este uso y cómo debemos tratar de utilizarlo o escribirlo. Y vamos a ver precisamente la recomendación que ha dado la Real Academia Española. Y se trata de este caso. Para evitar confusiones, la RAE propone algunas alternativas para comunicar el mismo mensaje sin necesidad de emplear salle, por ejemplo. Sal al encuentro
a esta persona, en lugar de sale a su encuentro, que en este caso pudiésemos decir sale a su encuentro, pero no lo podemos escribir. Entonces utilizamos la primera recomendación, sal al encuentro a esta persona. ¿Qué les parece? Esta, Wow. esta es la forma en que sugiere la RAE que... Cuando nos dijiste el viernes pasado que tenías una palabra así, no me la imaginaba tan complicada. Sí, O tan común y complicada. Exacto. es tan Exactamente. común y es tan Tan complicada. complicada, sí. ¿Cómo es posible que yo pueda decir sale al encuentro, pero no lo puedo escribir? Bueno, ahí está. Tenemos en español, no sé si en otros idiomas exista, pero al menos en el nuestro tenemos una palabra que no podemos escribir, pero sí pronunciar, y es algo Sale al muy, encuentro. muy curioso de nuestro idioma. Y ya para terminar, y esta es una palabra que ya hemos explicado en reiteradas ocasiones en este segmento, la forma aiga para referirse a el verbo haber no existe. Es haya, H-A-Y-A. He escuchado mucho esta semana la gente diciendo haiga tal cosa, haiga esto, haiga aquello. No es correcto, señores. Es la forma haya con H-A-Y-A. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Por supuesto, los espero la próxima semana con más notas del idioma español para nutrir a todos nuestros televidentes, por supuesto, autonutrirnos nosotros con estos aprendizajes de palabras como estas que no sabíamos que existía, pero cosas curiosas de nuestro español. Natalie y Edward. Claro, muy interesante como todos los viernes, Einar Valdés con su segmento Habla y Escribe Bien. Ya saben que si tienen alguna sugerencia o a cualquier duda que usted necesite, pues preguntarle, puede escribirle a través de sus redes sociales, @Einar Valdés. Te dejo para que digas tus redes sociales Así es, nuevamente. tal como lo indicas, @Einar Valdés. Básico y sencillo, Einar con I, Valdés con S. En todas las redes me va a encontrar de la misma forma. Bueno, gracias Einar por la información.